Buenas tardes. Mi nombre es Gachi Prieto, soy galerista de Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a estar presentando el libro Blanco, Negro, Encapotado, Emboscada, del artista argentino Andrés Weissman. Este es un libro que fue producido durante el año 2018 y de alguna manera abarca la trayectoria de los últimos 10 años del artista. Su obra más reciente, él sigue produciendo en Buenos Aires y es su segundo libro de artista. Andrés Weissman tuvo un primer libro que se publicó en el año 2006 y ese libro, Weissman, escrito por diferentes autores, entre ellos Rodrigo Alonso, Jordi Aladro Font, Fabi Reda, Florencia Gro. Fue un libro que abarcó todo el comienzo de su carrera, desde los años 70, desde el año 81 hasta hace 2005. Y en esta ocasión estamos presentando entonces su segundo libro, que simplemente enfoca en sus obras más recientes y en sus 3 exhibiciones más recientes. Andrés Weissman es un artista argentino que nació en Buenos Aires en 1955, vivió bien en Europa en el año 74 durante un año con Augusto Torres, el hijo de García, y en el año 78 junto a seguía en París. Luego, a mediados de los 80 y a principios de los 90, vivió en los Estados Unidos, en California, durante aproximadamente 8 años, y en ese momento regresó en el 90 a Argentina, donde trabaja, donde tiene una intensa labor también docente y curatorial. Es un artista de una gran generosidad y muy comprometido con la escena del arte contemporáneo en nuestro país. Una idea de haber realizado un libro que abarque 3 series y que abarque el trabajo de este artista del último tiempo tiene que ver con que son proyectos que mantienen una íntima relación entre sí, de alguna manera se complementan, y estas obras el artista mismo las pone en relación en su propio taller y en sus últimas exhibiciones. Son obras que van desencadenándose una en otra, por eso es que de alguna manera me parece como interesante presentarlo, porque Andrés es un artista que comenzó muy joven a pintar. Su oficio era de pintor, él se pensa mismo como pintor. En la última década o 15 años comenzó a explorar otros soportes, otros formatos y también comenzó a realizar instalaciones con distinto tipo de materialidades, hasta llegar en estos últimos años también a trabajar en escultura, en pequeño y gran formato. Las imágenes que va a estar compartiendo hoy son algunas de las imágenes presentes en el libro. Este es un libro que, a través de diferentes recursos como la fotografía documental, el diseño editorial y tipográfico, la redacción de diferentes textos y ensayos a cargo de distintas personas. En general, el libro fue editado por un artista, Liguel González, y una diseñadora, María Josés, y contó también con el apoyo editorial de la licenciada Daniela Gutiérrez. Es una teoría muy importante en nuestro país que ha contribuido con la escena contemporánea, que ha trabajado en Flaxo y es actualmente presidenta de la Fundación Medife, una fundación muy comprometida con el arte, no solo el arte visual, todas las disciplinas. Las personas citadas a colaborar con el libro y a escribir diferentes textos fueron 3 personas muy jóvenes que son muy consideradas en Argentina: una artista, Laura Ojeda Bar, un teórico y curador, Sebastián Vidal Almazón, y otra
y teórica Guillermina Mongan. Y fue muy interesante el proceso de escritura del libro porque el trabajo fue realmente en equipo. Se convocó a diversas reuniones donde estaban presentes todos los agentes participantes del proyecto y en la misma escritura de los textos hubo un gran intercambio. No son textos dados, sino que continuamente y otro autor se van citando y van jugando lo que cada uno fue desarrollando a lo largo de las páginas. Y por último, hay un insert en el libro que es un fanzine por Daniela Gutiérrez, una especie de retrato biográfico del artista. Ella es una persona que conoce muy intensamente la carrera y la vida de Andrés y le ha dado un toque también emotivo y muy íntimo y muy personal a esta participación. En un primer momento pensaba hacer una entrega y que luego quedó como una especie de perfil del artista, ¿no? En realidad. Bueno, y como les decía, a lo largo del libro ustedes van a poder ver que se trata de materializar una especie de libro relato. No es un libro convencional, que es un libro objetual, que es interesante poder tener en las manos. Utiliza distintos tipos de papeles y colores. Todo en el libro está articulado e integrado con la propuesta estética de las obras. A mí como galerista me parece como muy importante esta ansia de compartir el libro con ustedes, porque como gestores de arte, la posibilidad de que los artistas se comprometan en exhibir el formato, como es un libro, su obra o cierta parte de su trayectoria, nos ayuda muchísimo a la labor de difusión, de visualización de un artista, de poder fundamentar su trabajo, de poder compartirlo con otros, poder dejar cuenta de toda una labor tan intensa que si no solo queda para aquellas personas que son partícipes o audiencias de esas exhibiciones o esos momentos de compartir con los artistas. Como galerista continuamente me comprometo y apoyo a los artistas de mi vida a que busquen la manera de a lo largo de su carrera y sobre todo cuando un corpus de obra desarrollado y firme, poder realizar estos proyectos editoriales que a veces, en el mejor de los casos, logran contar con apoyos de mecenas o, por ejemplo, de la ley de mecenazgo que tenemos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y este libro fue íntegramente realizado con ese apoyo. Un libro que se pudo sustentar en diseño y su impresión con el fondo que el ley de mecenazgo le otorgó al artista para poder desarrollarlo. Entonces, quería compartir con ustedes algunas imágenes que están en el libro y que dan cuenta del trabajo de Andrés en su taller, y estas fotografías y algunos de los bocetos de diseño del libro y del proyecto también están presentes en algunas páginas. Es interesante ver cómo el artista trabaja en estas series de pinturas en papel que desarrolla trabajando en caballetes, sino ya sobre el piso, sobre la mesa de trabajo, y que tienen mucho de un juego de azar controlado. Un poco lo que Andrés hace con estas tintas que pertenecen a una serie que se llama Bosque Quemado, es jugar con los pigmentos, jugar con las tintas, con los líquidos, las emulsiones, para que haya cierto rastro accidental en ellas. Y esta es una serie que él comenzó en un viaje a la Patagonia Argentina en el año 2016, cuando habían ocurrido unos grandes incendios forestales y la zona donde el artista estuvo visitando en parques nacionales cerca del Bolsón, el lago de Cholila, había sufrido enormemente, y el artista estuvo muy impactado porque al ser parque nacional, todos los árboles quemados debían ser regados, protegidos, que podían talar, cortar, aunque
tuviera riesgo de caerse, pero era importante para la reconstrucción de la flora y luego de la fauna, que lentamente volviera al lugar, que se permitiera que esos árboles quedaran como un bosque absolutamente ennegrecido, carbonizado, y fue algo que lo afectó muchísimo. Lo puso inmediatamente a trabajar a su regreso a Buenos Aires. También aquí estoy con algunas imágenes del proceso de diseño. Ven aquí trabajando es María Paz Garaloses, haciendo una edición en papel del mono de lo que sería el libro impreso. Eligiendo los pantones, en las páginas el libro tiene este cobrizo, porque como van a ver, hay una gran presentación de la exhibición que Andrés hizo en la galería, como encapotado, donde dejó una instalación de acero colgando aproximadamente una pieza de unos metros de alto por 3 o 4 de ancho, que estaba pendiente del techo de la galería y uno podía recorrer por debajo incluso de la instalación. Esa viruta de acero quedó en la galería durante 3 meses y se fue oxidando un poco. Para Andrés, esta viruta de acero y estas instalaciones son metáfora de la sociedad contemporánea, cuando se las ven en un componente también uterotópico y de cobijo, dan una sensación de canopy, de bosque, una especie de sensación de protección, y sin embargo la viruta de acero es un elemento material muy cortante, filoso y peligroso, un poco como la sociedad, y también se oxida. Por eso al artista le interesa a lo largo de estos meses la instalación fuera produciendo este polvo de oro, y esto es lo que se tomó conceptualmente para la elección de los colores y los pantones del libro. Aquí vemos algunas de las imágenes en el centro de impresión de la editorial Aquian, una gran empresa editorial de nuestro país, y algunas de las pruebas y de impresión en sus talleres. Fue importante el trabajo porque logró que toda la poesía y la contundencia de la obra de Andrés pudiera verse plasmada en estas hojas, en este formato impreso, y que pudiera trascender, digamos, lo tradicional de un libro de alguna manera. Aquí Andrés está trabajando en la serie Blanco-Negro, que es una serie de pinturas abstractas que comenzaron a partir de sus virutas de acero, donde al comienzo él empezó a trabajar incluso con la viruta como esponja, como herramienta, y eran absolutamente abstractas. A lo largo del tiempo del desarrollo de estas pinturas, que comenzaron en el año 2008, comenzaron a aparecer ciertas figuras que eran animales mitológicos, avisales, extraños, que empezaron a tomar forma en las pinturas y que luego en un momento dado, luego de un años de este trabajo, donde Andrés siempre juega entre la abstracción y la figura. Andrés dice que la obra no es del todo abstracta, siempre hay resabios de imágenes y elementos que pueden irse descubriendo al observar las pinturas. Todos estos monstruos y animales comenzaron a aparecer allí, fueron pidiendo a gritos materializarse, y van a ver luego cómo se convierten en esculturas. A lo largo también hay anotaciones, lo que Andrés fue compartiendo con los lectores y con los escritores del libro, con Nina Mongan, Sebastián Vidal Mazón y Laura Ojeda Bar, que es algo importante porque le permite al lector poder tomar conciencia de todo este proceso de creación del libro. Por eso me parece que es interesante. Y bueno, y aquí tienen una imagen del óxido de la viruta que les comentaba anteriormente, que había quedado como resabio de la instalación. Esa instalación fue desmaterializándose a lo largo del tiempo y que luego quedó arrumbada en un depósito a ver cómo seguía comportando material a lo largo de los años, algo que a Andrés le interesa porque esto es materia viva. Eso es un poco la viruta que quedó.
Esto es un juego que Andrés permanentemente recrea con estas distintas materialidades. Aquí vemos unas vistas de la exhibición que se realizó en MUNAR, un centro cultural y de residencias en La Boca, en Buenos Aires, donde a finales del 2018 Andrés hizo una gran instalación en sus salas de muestra que tenía una temperatura de recogimiento, de mucha oscuridad, creaba un clima teatral y presentó sus animales. Ellos en columnas verticales, otros en especies de sarcófagos y algunos más libres, realizados en yeso, son los que dije habían pedido ser materializados. Algunas otras imágenes de exhibición, y esta es la muestra que les comenté anteriormente que se realizó en la galería durante 3 meses. Bueno, un poco me pareció muy interesante es que los 3 textos que integran el libro son bien diferentes. El texto de Sebastián Vidal Mackinson es un poco más teórico, más descriptivo, y también él realizó una gran investigación a partir de la escritura de Laura y de Guillermina Mongan para buscar citas que anclaran esos dos de forma más situada, teórica también. Pero el texto de Laura Ojeda Bar, que se cierne a la exhibición de MUNAR, es un texto en capítulos. Ella lo encara como si fuera un guión teatral, porque es un poco la idea de lo que fue esa exhibición. Una gran realización escenográfica y puesta en escena de alguna manera. Esta es una visión del libro. El libro tiene 2 versiones, una con tapa blanda y otra con una caja que lo contiene. Y aquí, bueno, ven la presentación de cómo ha quedado acabado estos ejemplares. Vamos a pasar un video cortito de unos 8 minutos que también muestra cómo fue el proceso de diseño y editorial, y me parece importante destacar que es un artista muy maleable, que ha indagado muchísimos aspectos sociopolíticos de nuestra cultura, incluso en los primeros momentos de su obra como pintor, siempre los aspectos sociológicos estuvieron presentes. Él tuvo una serie de lecturas muy comprometidas durante los 70 y comienzos de los 90 que tuvieron que ver con la situación de la dictadura en la Argentina, y imágenes figurativas que tenían que ver con los reclamos de las madres, los primeros reclamos de las madres, aún incluso antes del siluetazo, pinturas de personas con lazos atados, como lazos atados del cuello, que salían del cuadro, del límite del cuadro, figuras de familias, de niños con índices, como niños sin nombre, pero que nos representaban a todos. Una obra muy importante del artista, más histórica. Luego en sus años en los Estados Unidos tuvo una búsqueda que tuvo que ver con los orígenes latinoamericanos, de fundación de nuestro continente, una obra más mitológica y mística de alguna manera, y al volver a Argentina en el año 92 comenzó a hablar de los éxodos, de migraciones, y comenzó una serie muy emblemática dentro de su trayectoria, que es la serie de las multitudes. Una serie que comenzó figurativa, con pinturas sobre los barcos, las orillas de Buenos Aires, las muchedumbres en los puentes y en los terranes, y que luego, a través de una operación de close-up de Camarine, fue deviniendo abstracta. Y a partir de las multitudes y a partir de las cartografías colectivas que mapeaban de alguna manera los éxodos y las configuraciones globales, surgieron las virutas, luego de las virutas las pinturas negras, y por último los animales mitológicos y las esculturas que está presentando en la actualidad. Esto es un poquito el recorrido de estas últimas series, y agradezco muchísimo la presencia de todos en esta presentación de
artista argentino cuya obra ha recorrido ya más de décadas. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, desde ya encantada de contestarlas. Gracias. No, cortito, en realidad, ¿dónde está disponible el libro como para adquirirlo? Nosotros estamos aquí en la feria, en el stand C2, y tenemos varios ejemplares disponibles, así que ahora cuando termina la presentación podemos encontrarnos allí y lo hacemos. Ya. Muchas gracias. Bueno, muchas a todos y a todas, y los esperamos por el stand. Tenemos en el stand una obra de Andrés y de otro gran artista argentino, también pintor, Daniel García, en diálogo con el gran chileno Sammy Benmayor. Así que los espero. Gracias.